Muy bien, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y bienvenidos a Debate Político, a cumplir nuestra cita de todas las semanas. Tenemos hoy una conversación con el senador Antonio Navarro, precandidato presidencial por la Alianza Verde, y con él vamos a conversar, por supuesto, de política, de la paz, de sus propuestas como candidato político. Así que acompáñenme en esta interesante conversación. Bien, como les decía, nuestro invitado de hoy es el senador Antonio Navarro Wolf, un hombre curtido en la política, que conoce el país de cabo a rabo, de la A a la Z, se lo ha recorrido en muchas circunstancias, en su vida de excombatiente y en su vida como político. Pues yo creo que es un buen invitado para hoy en Debate Político, así que no se muevan de ahí porque pues vamos a empezar con una pregunta que creo que hoy se hacen muchos colombianos, y es, ¿qué futuro tiene Antonio Navarro como candidato presidencial? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Candidato o precandidato? Que no diga que va a ganar, sí, pues no debería ser candidato. Así pues esperamos que tenga el futuro más brillante y más importante de todos y que pueda llegar a ser el presidente de Colombia en el 2018. Pero hay que, digamos, contarle a los televidentes exactamente de qué se trata. Nosotros tenemos este proceso en 3 etapas. Etapa 1 interna del partido Alianza Verde. Hay 2 nombres que somos precandidatos. Claudia López, Antonio Navarro. De los 2, en los próximos 3 o 4 meses se va a escoger un solo nombre. Probablemente por una encuesta cuyos resultados coinciden con el Congreso del partido para proclamar el nombre de la Alianza Verde. Una vez escogido el nombre, se va a dar... ¿Congreso que se realizará cuándo? Octubre del año de este año. Muy bien. Una vez escogido el nombre de la Alianza Verde, pues entonces vamos a una convergencia, una coalición. Hasta ahora hemos hablado con Sergio Fajardo y con Jorge Robledo. De verdad que entre Fajardo, Robledo y la persona que representa la Alianza Verde debería haber un proceso de conducta a un candidato de coalición, o candidata, una candidatura de coalición, que sea la que represente esta coalición en la primera vuelta presidencial. Pero antes de la primera vuelta presidencial, de todas maneras, queremos revisar qué perspectiva hay para la elección del 2018 y saber si hay que ampliar esta alianza más con otros actores para tener la opción real de llegar en primera vuelta y ser uno de los 2 primeros votados para pasar a la segunda vuelta. Esta es una elección presidencial a 2 vueltas, así no basta con tener un buen resultado en primera vuelta. Si no pasa la segunda vuelta, claro, apaga y vámonos. De acuerdo. Digamos, esa es la mecánica electoral, es lo que hay que pensar a futuro con el partido mismo para lograr definir ese candidato, como bien lo plantea usted. Pero contémosle a los televidentes ¿qué reflexión hace una persona como Antonio Navarro, o incluso cualquier colombiano que mañana decide ser candidato presidencial? ¿Cuál fue la suya? Primero de todo, mucha gente le dice a uno eso, pues, de muchas maneras. Gente del partido, por las redes, en la calle. Hombre, usted no se presenta, usted no se presenta, usted es una persona con experiencia, usted es una persona que ha sido gobernador, alcalde, ministro, constituyente, congresista. Tiene experiencia, tiene formación, me gustan las cosas que plantea. Entonces eso es parte de todo lo que termina diciendo uno, pues hombre, pensémonos realmente si vale la pena o no. Yo ya sé que ser candidato para perder no sirve para mucho. Poner en la hoja de vida precandidato presidencial no sirve para nada. Eso después ni lo incorporan. Constancias históricas. Sí, yo he sido 2 veces precandidato presidencial o candidato presidencial y nada, eso no sirve para nada. ¿Se acuerdan más de que fui secretario de gobierno de Bogotá a que haya sido candidato a la presidencia? Sí, por eso tuve muchas dudas de meterme en este camino. Pero ya en la medida en que se va abriendo paso una coalición, en que uno ve que hay un agotamiento de los colombianos en la política tradicional, que hay una especie de inconformidad grande con lo que está pasando, pues se abre la posibilidad de una fuerza nueva, de una fuerza alternativa, de una fuerza distinta, y entonces si yo puedo ayudar ahí, pues vamos a hacerlo. Digamos que eso además es
no solamente ocurre en Colombia, está ocurriendo en el mundo entero, ¿no? Con nuevas figuras que han surgido en la política y que han descollado ya en el inmediato futuro y han logrado éxitos. Claro, si Digamos que eso, yo soy nuevo, yo soy no, antiguo. pero digamos es una represento- alternativa distinta. Claro, representa una forma distinta a los teatros han gobernado toda la vida. Es triste recordar que el primer teatro público que se le dieron al abuelito de Germán Vargas Lleras, se lo dio el tío abuelo de Juan Manuel Santos en 1938. O sea, llevamos con la misma familia Santos y Villeras 80 años y con las mismas fuerzas tradicionales 150 años. Todos vienen del Partido Liberal y del Partido Conservador. Tiene el Álvaro Uribe, un liberal tradicional, amigo de Samper. Claro. ¿Quiénes son los candidatos que se están presentando? De los mismos partidos históricos y tradicionales. De manera que lo que sí representamos nosotros es una alternativa, una cosa distinta a la tradición. Y entonces es una cosa, digamos, paradójica. Soy alternativa, pero tengo experiencia. Entonces esa es un poco las cosas que me dijeron a mí. Métase usted, hombre, si usted si le llega a tocar gobernar, ya lo ha hecho. Y lo ha hecho bien, de manera que inténtelo. Bien. Digamos que es interesante la propuesta en la medida que le comentaba anteriormente, son movimientos que incluso en el mundo entero se están dando. El caso de Francia con lo de Macron, incluso el resurgimiento y el rompimiento del bipartidismo en España, ¿sí? Porque surgieron nuevas fuerzas, una de centro-derecha como Ciudadanos, otra de centro-izquierda o de izquierda como Podemos, y rompieron el espinazo del bipartidismo. Digamos que esos ejemplos sirven para poder traerlos aquí, copiarlos. Cuando digo copiarlos, hacerlo en el buen sentido de la palabra. No, y en América Latina y en América del Sur. El único país donde siguen los mismos con las mismas es Colombia. Hasta en el Perú ganó Ollantumala en su momento. O en Uruguay, el Frente Amplio tiene ya 3 presidentes consecutivos, o en Chile, o en tantos otros países de América del Sur. Aquí no, aquí estamos en los mismos con las mismas, pero el final del conflicto armado nos da una oportunidad para que haya un espacio para una alternativa. Y creo que en eso estamos, obviamente con unas ideas que hay que poner sobre la mesa. Esto no es un asunto solamente de una idea global de cambio, sino de unas cosas concretas que estamos definiendo con precisión, pero que son esenciales para demostrar para dónde va el cambio que nosotros estamos proponiendo. Bien, volviendo al ejemplo que usted ponía, senador Navarro, de que siempre han gobernado los mismos con la misma. Alguien me decía, el problema de Colombia comparado con los países de América Latina es que en Colombia la oligarquía sigue aferrada al poder. ¿Ah? Romper ese esquema no es tan fácil en Colombia. No es fácil, no ha sido fácil. Ha habido, bueno, varias cosas. Primero, la prevalencia del conflicto armado les ha ayudado a ellos. Les ha servido de acicate, ¿no? Les ha servido, pero además para expulsar a todos los que les hacen oposición de guerrilleros. Además han sido hábiles, también hay que reconocer. Y además de todo, las fuerzas alternativas no hemos tenido la madurez para hacer la unidad que se necesita. Entonces, las fuerzas alternativas divididas, ellos hábiles en la maniobra, y un conflicto armado que les daba argumentos para mantener el poder, pues eso tal vez lo te explica por dentro de Colombia no se ha producido ese cambio que se ha producido en todas partes menos aquí. Bien, la llegada de las FARC ya como movimiento político, se acaba este movimiento guerrillero, movimiento armado ilegal, desaparece del escenario político colombiano. Eso abre las expectativas a construir una alternativa distinta para los colombianos, es decir, ya no bajo las circunstancias, como siempre manejaron en el pasado, del miedo, de la preocupación a que la guerrilla se tomara el poder por las armas, todo eso. Ya esos fantasmas desaparecen. Pues están desapareciendo, pero no han desaparecido por completo. Ahora a la gente metida en el miedo al castrochavismo, a que nos vamos a convertir en Venezuela, al populismo. Y que son miedos que no son reales, que no corresponden a la realidad, pero que la gente pues en un momento determinado cree. Porque claro, parte de la estrategia de muchos sectores en la política y sobre todo hoy del centro democrático, para que lo hablemos con franqueza, es meterle miedo a la gente, para que la gente vote no por lo que piensa, sino en defensa de o en contra de o por miedo a. Y creo que eso es algo que todavía, digamos, está ahí, pero que hay que responder con seriedad, con una historia,
con lo que se ha hecho y con lo que se va a hacer como resultado de lo que se ha hecho. Por eso tampoco es que vamos a tener la unidad de todo el mundo. Mucha gente dice, sumemos todos. Que este saca 5, este saca 7, este saca 9, eso da 50%. No, aquí hay que ir despacio, ir aglutinando las fuerzas de centro-izquierda. Aquí no podemos estar ni muy a la izquierda, ni por supuesto a la derecha. De manera que tenemos una alternativa que no esté tan lejos de lo que la gente piensa y de la manera como reacciona. Y ahí vamos viendo cómo se van aglutinando las cosas y cómo se van produciendo los resultados. ¿Ve usted en el otro espectro, ya calificándolo en el nivel político, que además yo creo que lo interesante del proceso de paz es que hoy en Colombia ya la gente está hablando sin problema de derecha, de izquierda? Antes eso se miraba más como una estigmatización, ¿no? Eso ya está desapareciendo del escenario, luego sí, ayuda mucho a construir una alternativa. Necesitamos que ¿no? el proceso de paz termine bien, que las FARC se desarmen. Hasta el momento que estamos grabando este programa no han llegado todavía a su desarme total. Que el Estado les cumpla lo que les corresponde y que el proceso termine y se convierta en un partido político y salgan a buscar votos en condiciones de igualdad con todas las fuerzas políticas. Para decir que, bueno, terminó esa fase del conflicto armado. Pero ya de hecho, si usted mira las encuestas, el tema del conflicto ya no es un tema de preocupación nacional, ahora son otros. La corrupción, la salud, el empleo, dice la última encuesta. Y esos son los temas que hay que resolver, porque están sin resolver, están mal resueltos o sin resolver. El tema de la corrupción está sin resolver. Y eso es un entramado complicado. Entonces hay que no solamente meter a alguna gente a la cárcel, sino deshacer el nudo ese de la corrupción, que es bien complejo porque es clientelismo, es mermelada, son contratos amañados, son beneficios para los políticos que son condenados. Y ahí tiene usted, por ejemplo, al doctor Samuel Moreno Vides viviendo en la escuela de carabineros, mientras un ladrón común y corriente va a la picota. A la picota, claro. Entonces, todas esas cosas hay que resolverlas. Hay que resolver el tema de salud. Aquí tenemos una salud curativa y necesitamos una salud mucho más preventiva. Y necesitamos aplicar la ley estatutaria de salud, que se expidió por el Congreso, pero está bastante poco aplicada. Tenemos que resolver problemas menores también, pero importantes. No más ser pilo paga. Lo que necesitamos es ser profe paga. Que los estímulos sean para que muy buenos bachilleres sean profesores, estudien carreras ligadas a ciencias de la educación, para mejorar la calidad de los docentes y de esa manera también mejorar la calidad de la educación. La calidad de la educación es fundamental. Hay que hacer, por supuesto, también doble jornada, pasar a la jornada única. Hay que hacer todo un esfuerzo por mejorar el salario de los maestros, para que ser maestro pague, para que ser profe pague. Hay que resolver el problema de la informalidad laboral. Oiga, el Estado predica la formalización laboral, claro, y está lleno de OPS, de órdenes de prestación de servicio. Eso no puede seguir siendo así. Cuando yo estuve en la alcaldía de Bogotá, habían 20.000 órdenes de prestación de servicio. ¿Qué puede ser más inestable que una orden de prestación? Del gobierno de Uribe, que me acuerdo que el argumento del expresidente Uribe en su gobierno, cuando presentó el proyecto, era generar una flexibilización laboral. Y eso lo que hizo fue precarizar el trabajo. Precarizar el trabajo y hacer que muchísima gente nunca pueda llegar siquiera a pensionarse, porque no llega a tener la estabilidad necesaria para cumplir 25 años de cotizaciones a pensión. Estamos llenos de OPS, llenos de informalidad laboral, llenos de precariedad laboral. Eso hay que empezar por casa. El Estado tiene que acabar con las OPS dentro de sus estructuras, meter a sus trabajadores a la carrera y lograr que la gente que está en el sector privado también se formalice. Mauricio, que los ministros de Hacienda dejen de aplicar tanto la ingeniería económica, la econometría y todas estas cosas, y piensen más también con la mano del corazón. No, pero está demostrado algo más. Sí. Está demostrado que el trabajador que tiene estabilidad laboral rinde más. Rinde más, porque mucho más productivo, está más tranquilo, es más productivo. Claro. Se necesitan menos trabajadores, menos OPS. Si se tienen trabajadores estables y permanentes con contratos de seguros, rinde más, eso está demostrado. Lo dicen los gremios, lo dice el sector privado. De manera que yo sí creo que aquí hay que trabajar en cosas de esa naturaleza y en muchas otras, una economía nacional. No podemos seguir dependiendo de los hidrocarburos,
No podemos seguir dependiendo de la minería, que no deja sino huecos y cráteres y no deja prácticamente nada. Hay que hacer una economía nacional que le jale a la agricultura, que le jale a la industria manufacturera, a los servicios, a la tecnología, que coja cadenas de valor completas y las desarrolle. Aquí hace rato no se desarrolla una nueva cadena de valor. De manera que hay que trabajar de manera integral en cambios que la sociedad colombiana necesita. Muy bien, pues yo les decía que era una conversación interesante con el senador Navarro, precandidato presidencial, corrijo, dije candidato, precandidato, está bien plantearlo de esa manera, pero bueno, ustedes continúen ahí, ya regresamos en esta interesante conversación con el senador Antonio Navarro, precandidato presidencial por la Alianza Verde. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. El papel de los grupos religiosos en la política de prevención y atención de consumidores de drogas ilícitas. La política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser una prioridad y una política de Estado. Se creará un programa de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas como una instancia de alto nivel que articulará las instituciones con competencia en la prevención y consumo de drogas ilícitas y coordinará un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo. Este programa tendrá en cuenta el respeto a los derechos humanos, un enfoque de salud pública, una atención diferencial de género y propuestas que permitan crear soluciones con comunidades. Las acciones que se adelanten en materia de personas que consuman droga ilícitamente deben estar fundamentadas en la evidencia. Habrá un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación con enfoque de género. Las comunidades religiosas evaluarán y harán seguimiento a las acciones que se adelanten en materia de consumo. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Bueno, senador Navarro, hablemos un poco del proceso de paz. Bueno, ya digamos, se está dando un proceso de paz, ya hoy otro está negociado y creo que ese es ya irreversible, que es el caso del acuerdo con las FARC. Decía en estos días en una entrevista que me leí en El País de Cali, decía uno de los jefes negociadores de las FARC, Iván Márquez, decía que ellos pensaban que los 5 años que estuvieron en La Habana negociando el acuerdo eran los más difíciles que se iban a encontrar durante el proceso mismo. Y resulta que hoy, que ya están en Colombia y en proceso de implementación, se han dado cuenta que las dificultades están es ahora. Y ve con mucha dificultad esta situación y preocupación. ¿Qué piensa usted de esa reflexión? O sea, tiene algo de realidad, ¿no? No, evidentemente. Para empezar, gobierno que cumpla sus compromisos no se ha inventado, y menos en Colombia. Una de las cosas que queremos es hacer gobiernos que sí cumplan por lo menos un porcentaje alto de sus compromisos. Porque este Santos es de lo más incumplido que yo he visto. ¿Ah? Le firmó a los pensionados, se les iba a bajar del 12 al 4 su cotización de salud. Y apenas el Congreso lo aprobó, objeta la ley. La ley, sí. Entonces no cumple ni años, eso lo firmó. Yo he visto, pues a mí me han mostrado el original de puño y letra del presidente Santos cuando era candidato. Y obviamente muchas de las cosas que acordaron en La Habana tampoco se van a cumplir. Entonces a eso se incorpora además que el proceso ha sido objeto de bastante debate, de un sector que se opone a él, de una derrota en un plebiscito. Y entonces eso hace que el cumplimiento de los acuerdos sea un cumplimiento siempre difícil. Y el trámite de los proyectos en el Congreso pues terminan pasando, pero por mayorías apenas suficientes. De manera que sí, hay dificultades para el cumplimiento de esos acuerdos, pero también necesitamos que ellos cumplan su parte, ¿no? Claro. Hasta ahora han venido cumpliendo. Sí. Hasta ahora han venido cumpliendo más las FARC. Es decir, poniéndolos en una balanza. Sí, han venido cumpliendo más las FARC que el Estado. Que el Estado, sí. Pero necesitamos que cumplan todo. Ahora viene un tema muy complicado. Los bienes de las FARC. Acaba de hacer unas declaraciones el señor fiscal general de la Nación diciendo que tienen 1.1 billones localizados como bienes y activos de las FARC de toda la naturaleza. Se habla hasta de unas carnicerías, yo no sé qué más cosas y negocios en las ciudades. Bueno,
Vamos a necesitar saber qué va a pasar cuando las FARC haga la declaración de sus bienes y qué tanto coincide con la información que tiene la Fiscalía. Porque, bueno... Bueno, si ellos están reclamando verdad, nos van a tener que contar la verdad. Nos van a tener que contar la verdad y cómo es la cosa. ¿No? Y ese 1.1 billones, si son ciertos los datos de la Fiscalía... Sí. Que dice la Fiscalía ya, digamos, tiene neutralizado, claro. Pero habla el fiscal de otros varios billones que dice tienen ellos en bienes. Entonces, es evidente que tienen que tener muchas cosas, porque claro, tenían control sobre muchas hectáreas de coca y eso da plata. El que controla un área donde hay un cultivo ilícito, eso da dinero. Claro. Entonces ahí viene el tema de los bienes y del uso de esos bienes. Se van a usar para reparar a las víctimas, para eso debiera ser, y no para hacer política. Porque si lo usan para hacer política, entonces quitémosle los 3.500 millones de pesos que le van a dar anualmente al Estado. Claro. Si es lo que le dan en promedio a un partido político aquí en el país. Porque si tiene varios billones, imagínese usted, claro, pero cómo además le vamos a dar 3.500 millones de pesos adicionales al año. No, y rompen con ese principio de equilibrio, pues sí. Equilibrio y de equidad. Pero sí. Eso va a tener que aclararse. Sí. Como vamos a tener que ser serios en lograr que el Estado ocupe los espacios que están dejando las FARC. A eso nosotros le llamamos presencia integral del Estado en el territorio. Si no hay esa presencia integral del Estado en el territorio, si no hay inversión en bienes públicos como vías, como riego, como electricidad, si no hay asistencia técnica por la vía de extensión agropecuaria, acceso a mercado, acceso a crédito, paquetes técnicos serios para reemplazar la coca, vamos a dar la vuelta. Salieron las FARC y volvieron otros grupos soldados, Bahrein, disidentes de las FARC y ELN. Y entonces dimos la vuelta y salimos al mismo punto. Vemos que el Estado está realmente atrasado en llegar a esas zonas rurales. Ahora, ese es el concepto original del gobierno nacional cuando planteó el acuerdo de paz, plantearlo de la paz territorial, claro, y hacerla desde estos territorios. Pero ¿no? Esa paz territorial la volvieron la paz centralizada, porque todo lo está manejando centralizadamente el gobierno nacional. Y la verdad es que ya están llegando tarde. ¿no? Tenemos información del Chaucha, tenemos información del Nariño, tenemos información del Meta, tenemos información del Putumayo, y en todas partes la información es la misma. Otros grupos o disidentes de las FARC o bandas criminales, o en algunos casos el ELN está ocupando el espacio que está dejando de las FARC, y el Estado brilla por su ausencia. Entonces ese es otro reto, digamos, inmediato que tiene este proceso, para que no demos la vuelta para llegar al mismo punto con otros actores armados. Seguimos hablando sobre el concepto de paramilitarismo o BACRIM, ¿cómo se pueden llamar? Como se quieran llamar, de todas maneras. Porque la FARC insiste que son grupos paramilitares. Ahora, el concepto de grupo paramilitar que uno conocía en el pasado era que había una articulación ahí con algunas fuerzas del Estado. No sé si eso sigue ocurriendo. Yo no creo que tenga la articulación que tuvo en los años 90. En los años 90 sí hubo una articulación clarísima entre sectores amplios del Estado y estos grupos armados, sobre todo en el periodo 1994-1998, cuando el Estado se paralizó por todo lo que pasó con el proceso 8000, se suspendió la ayuda de los Estados Unidos, se dividió la fuerza pública, murió en esa división Álvaro Gómez Hurtado, lo mataron, y bueno, entonces el Estado no era capaz de enfrentar el crecimiento y el desarrollo de las FARC, entonces lo hicieron por la vía paramilitar, ¿no? Hoy no tenemos esa situación. Yo veo a la gran mayoría de la fuerza pública totalmente comprometida con este proceso, jugados en que el proceso salga bien, y por eso no es lo mismo de ese periodo de los 90. ¿Por qué insistir como insiste el Centro Democrático? Porque pues lo refiero en la entrevista porque pues son públicos sus pronunciamientos y opiniones sobre el asunto. ¿Por qué insistir en no reconocerle siquiera un ápice a un acuerdo de paz que se negoció y que definitivamente con hechos tangibles se puede mostrar le ha traído beneficios al país? Porque le sirve para hacer política, porque le sirve para hacerle oposición a Santos y a las FARC, que son impopulares, y eso les ayuda. Oponerse a impopulares pues da popularidad. Creo que es una manera, digamos, impropia de hacer las cosas. Porque claro, usted puede tener críticas a elementos del acuerdo de paz, pero tiene que evaluar el peso de lo global. ¿Vale la pena globalmente? ¿Es más lo bueno que lo malo? Yo creo que sí, pero lo estamos apoyando. Podemos tener nosotros observaciones y críticas a elementos del acuerdo, pero el desarme de las FARC,
su conversión en un partido político y su abandono total de la lucha armada es una bendición para esta sociedad. Entonces yo sí creo que eso pues borra los defectos, se puede tener el acuerdo. En cambio, dedicarse a promover solamente los defectos y no reconocer las bondades es simplemente una manera, excúseme que lo diría así tan francamente, oportunista de sacar ventajas políticas en beneficio de ellos en el proceso electoral. Bien, hablamos de que las FARC de alguna manera ha ido cumpliendo con el acuerdo mismo. Están en proceso de organizar un partido político. Anunciaron para el mes de agosto dar a conocer cómo va a ser la estructura de su partido. Tiene que hacer una declaración de bienes también. Claro, tiene que hacer una declaración de bienes. ¿Qué tienen? Previa, ¿no? Sí. Previa a la conformación del partido. Sí. Eso es decir... Yo no tengo bien claras esas fechas, sí, pero entiendo que es en la primera... Ellos dicen que hacia finales de agosto Sí. dar a conocer el partido, pero previamente tienen que hacer esa declaración de bienes. ¿Para bien de ellos? Pues para la ¿Cómo es? seguridad y transparencia de todos, ¿no? Sí. Porque, repito, pues si estamos hablando de billones de pesos, pues eso sí necesitamos que se sepa cuánto es y cómo se va a usar todo ese dinero que se acumuló durante los años de la ilegalidad. Es decir, si no hay claridad ahí... Si no hay claridad ahí va a haber bienes que se van a ser expropiados. Van a ser expropiados. Y seguramente va a haber problemas con la justicia. Miembros de las FARC que no van a poder acogerse a la Justicia Especial de Paz. Eso le iba a decir. No van a poder acogerse. Eso, es decir, eso pasaría a la justicia ordinaria. Pasaría no a la Justicia Ordinaria. Especial de Paz. Sí, ya si ellos juntan bienes y se les descubren, los que estén en relación con esos bienes tienen que pasar a la Justicia Ordinaria. Bien. Usted negoció una paz en el pasado con el Estado colombiano, siendo miembro del M-19. ¿Qué diferencia hay entre esa negociación con esta? Bueno, son muchas. Sí. Hay una entonces es igual. Sí. Nos desarmamos y nos convertimos en un partido político, y eso es igual. Todo el proceso de paz negociada es esa, lo que produce en todo el mundo. Sí. Y en eso fue igual lo del 90 a lo del 2017. Okay. Nos desarmamos y formamos un partido político. Y la verdad es que lo hicimos cuando las FARC pensaban que eso era una equivocación, y la historia nos ha dado la razón. Y en ese sentido, esa es la esencia, la razón del acuerdo de paz. Diferencias hay muchas, diferencias de momento político. Cuando nosotros lo hicimos fuimos los primeros en América Latina, nadie más creía que fuera posible. Dos, pues éramos una organización no tan grande como ellos y mucho menos rica. Tres, no había oposición al acuerdo de paz, había incredulidad, pero cuando demostramos que era posible, hubo un gran apoyo casi unánime de la opinión pública colombiana. Hoy hay mucha incredulidad y mucha oposición a ese proceso. Cuatro, se resolvía todo por amnistías e indultos. No existía el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, y por lo tanto no se necesitaba una solución jurídica elaborada como la de la Justicia Especial para la Paz. Y quinto, hicimos un acuerdo pequeño y recibimos mucho respaldo público. Las FARC han hecho un acuerdo grande y hasta ahora no han recibido mucho respaldo, sino más bien poco respaldo público. Creo que esa es una diferencia que es muy importante. Nosotros conseguimos a voto limpio, sin ninguna favorabilidad, un tercio de la Asamblea Constituyente de 1990. Sí, claro, el 28% de los constituyentes. Y eso es un resultado magnífico para una fuerza que 6 meses antes estaba todavía en armas. Bien, pues eso es una excelente reflexión y además un gran mensaje para quienes hoy están ahí de ese lado negociando la paz. Hablo de la gente de las FARC y la misma gente del Ejército de Liberación Nacional, que hacer la paz paga. Yo creo que esto es un buen reflejo, o mejor, una buena reflexión que nos ha hecho el senador. La paz Antonio paga, Navarro. ser profe paga, ser pilo no paga. Vamos a un corte y no se muevan de ahí, ya regresamos al final del programa. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación.
Explicación de la reforma al sistema de alertas tempranas. Se creará en la Defensoría del Pueblo, en conjunto con el Gobierno Nacional, un nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a presencia de actividades y organizaciones que tengan conductas criminales relacionadas con el contenido de este acuerdo. Este sistema de alertas tempranas debe alertar en terrenos movimientos o conductas sospechosas de organizaciones que no se amparen bajo este acuerdo, incluyendo las organizaciones que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Este sistema de alertas tempranas también contará con comités territoriales de alertas para la reacción inmediata. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Bien, senador Navarro, de todas maneras, ya estamos a mediados de junio y estamos prácticamente terminando esta legislatura. Es poco lo que se va a lograr en estos días para resolver de implementación del acuerdo de paz. ¿Usted le augura éxito a esa implementación en la próxima legislatura, después del 20 de julio? ¿Cómo ve usted ese proceso ahí? Vamos a hacer todo el esfuerzo porque se cumpla de parte nuestra, como parte del Estado, los compromisos adquiridos. Pero va a haber dificultades en el tema de reforma política, va a haber dificultades en las leyes que reglamentan la Jurisdicción Especial de Paz, ya va a haber dificultades en la ley de tierras, porque se tocan intereses que probablemente van a reaccionar oponiéndose. Pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo porque se cumpla lo más posible y de la manera más oportuna posible los compromisos que como Estado se adquirieron para poder tener la autoridad de pedirle y exigirle a las FARC que cumplan los suyos. La reforma electoral, ¿con cuál se queda usted? ¿Con la que presentó el gobierno o le gustó más la propuesta de la misión electoral? Me gustaba más la de la misión electoral, ¿no? Me gustaba más la de la misión electoral, pero la del gobierno tampoco es tan mala. Lo que pasa es que la que va a salir del Congreso va a ser muy recortada. Hay cosas que no van a salir. Yo de lista cerrada no sale, que es tan importante. No sale favorabilidad para los partidos pequeños, para poder hacer coaliciones. ¿Se mantendrá el umbral? Se mantiene el umbral. Probablemente todo eso de 2 periodos por cuerpo, para estar en un cuerpo colegiado también se va a perder. Se van a perder varias cosas importantes. Eso en la reforma electoral, donde nunca se planteó, por ejemplo, el voto electrónico. Nunca se planteó el voto electrónico, eso no necesita ley, eso está ya todo establecido en 2 leyes. Lo que pasa es que al registrador no le gusta. Al registrador desde que empezó dijo que no le gustaba, que le parecía que no era bueno, que era un método complejo y costoso. Y no le ha empujado para nada el voto electrónico. Pero yo no creo que sea tan costoso como la corrupción en el país, pues. No, y como los costos de papelería que tiene el sistema electoral colombiano. ¿No? Nosotros demostramos que el voto electrónico en 2 elecciones se paga es equivalente a lo que vale la papelería. Claro, es que si uno escudriña un poco cómo es el sistema electoral colombiano, las elecciones no las hace la registraduría, las hace una empresa privada, ¿no? Las hacen empresas privadas, todo eso está tercerizado. Tercerizado, y lo que vale la papelería es impresionante porque son muchísimas formularios de diversa naturaleza. Y bueno, ahora sí pero entiendo eso por qué. no se pudo hacer porque ya es el registrador. Entiendo por qué el criterio económico del registrador, pues es afectar finalmente el negocio por lo de que unas sea, yo no empresas voy a privadas, poner ¿no? a encontrar sus razones de él, pero no cree en eso, no quiere hacerlo y se ha opuesto al voto electrónico todo el tiempo. Porque alguien discutía el tema del voto electrónico y le decía, mire, el voto electrónico, por eso fue que ganó la oposición, la asamblea, la mayoría en las asambleas en Venezuela, porque tiene el voto electrónico. O sea, es que el voto electrónico evita que se manipule la votación como ocurre aquí en Colombia, ¿no? Evita el carrusel de tarjetones marcados, da independencia del votante, da resultados inmediatos, no está ese 5% que llega al otro día y te lo manipulan todo. No, tiene muchas ventajas, pero bueno, al registrador no le gusta. Bueno, y la reforma política, ¿cómo la ve? De alguna manera se va a hacer en el Congreso una reforma que van a pasar algunas esté más cosas. acorde con la realidad. Me parece que la financiación predominantemente estatal pasa.
me parece que puede pasar una reforma al Consejo Nacional Electoral, Sí. reemplazándolo por un cuerpo que no sea conformado por miembros de partidos, sino por magistrados independientes. Y si las dos cosas pasan, pues saldo es saldo, porque eso es mejor que nada. Claro. Y vamos con un tema espinoso, que es indudablemente, y que es la parte medular del acuerdo de paz, y es la ley estatutaria para darle forma a la Justicia Especial para la Paz. ¿Usted cómo Esa ley, valora pues eso? esperemos que la presente, va a tener muchos temas de mucha letra menuda, pero es muy importante, porque si no resolvemos el tema de la Justicia Especial para la Paz, no podemos ir al corazón del acuerdo. Para poder participar en política usted tiene que tener resuelta su situación jurídica. Antes se hizo siempre, lo hicieron los liberales y los conservadores, se hizo en los 90, amnistías e indultos. Aquí a los que cortaban cabeza, hacían corte de franela, corte de corbata, les dieron la amnistía en 1957. Pero si no se resuelve ese problema, que hoy no se puede resolver con esos métodos del pasado, pues no pueden hacer política. Los jefes de las FARC, y si los jefes de las FARC no pueden hacer política, no se desarman. Ese es el corazón del acuerdo de paz. Por eso la Justicia Especial de Paz, que es el método de resolver el problema jurídico en el mundo de hoy, es esencial ponerlo a andar y volverlo realidad. Finalmente, hay de todas maneras un temor con lo que implica la verdad, ¿no? Hay temor en ciertos sectores, Sí, claro. el sector empresarial, que le meten objeciones al tema de la Justicia Especial para la Paz porque le tienen temor a la verdad, ¿no cree? Sí, yo sí creo. Evidentemente, si se va a poner como eje central para tener derecho a la Justicia Especial de Paz, decir la verdad, pues hay gente que no quiere que la verdad se sepa. Porque los guerrilleros, pues ya qué diablos, ya esos están todos condenados además. De manera que lo único que hace la Justicia Especial de Paz, diciendo, reconociendo ellos lo que hicieron y que ya tienen condenas por eso, es aliviar sus penas. Pero miembros del Estado tienen temor a que aparezcan sus nombres involucrados en cosas que no se han dicho, y civiles también. Entonces ese temor también hace más difícil todo el proceso de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, que tiene en la JEP un instrumento necesario. Finalmente, para dejar un mensaje esperanzador, hay que ponerle optimismo a esa implementación y ese desarrollo legislativo que hay que hacer desde el Congreso. Yo creo que es tan importante este acuerdo de paz que vamos a ganar las elecciones del 2018 los alternativos, porque ya ese tema va a quedar en el pasado, que fue uno de los temas que siempre estorbó para hacerlo, y porque tenemos la madurez para hacer la agrupación necesaria para llegar hasta segunda vuelta y ganar en segunda vuelta. De manera que vamos por fin a dejar los mismos con los mismos atrás. Bueno, pues que ese optimismo se vea reflejado alguna vez en nuestro país. En el conteo de las urnas en segunda vuelta, que ahí en Del año junio del año 2018. entrante, en junio del 2018, el conteo nos dé la victoria. En un año exactamente. En un año. Muy bien. Gracias, senador Navarro, por estar en Debate Político, y gracias a ustedes, señores televidentes, por estar ahí. Los espero la próxima semana.